Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a su canal English for All S.B. Hoy estaremos hablando de algunas definiciones en inglés y así que no esperemos más. Vamos. ¿Cómo se dice en inglés hace mucho tiempo? En inglés se dice así: long time ago. Long time ago. Ejemplo: los dinosaurios se extinguieron hace mucho tiempo. The dinosaurs became extinct a very long time ago. ¿Cómo se dice en inglés para terminar? Tenemos esta otra forma de decirlo: to make a long story short. En pocas palabras, él se casó con su primer amor. To make a long story short, he married his first love. Para decir por ahora, tenemos también esta otra forma en inglés: for the time being. For the time being. Ejemplo: por ahora no necesitamos nada más. For the time being, we need nothing else. ¿Cómo decimos en inglés para terminar? Decimos así, de esta manera: in conclusion. In conclusion. Ejemplo: para terminar, decidimos ir a casa. In conclusion, we decided to go home. ¿Cómo decimos en inglés tan pronto como? Lo decimos de esta manera: as soon as. As soon as. Ejemplo: tenemos que estar allí lo más pronto posible. We must be there as soon as possible. ¿Cómo se dice así como en inglés? Se dice así: as well as. As well as. Ejemplo: las camas son tan cómodas como los sillones. Beds are very comfortable as well as couches. ¿Cómo se dice tanto como en inglés? Se dice así: as much as. As much as. Ejemplo: nuestra meta es simplificar el proceso tanto como sea posible. Our goal is to simplify this process as much as possible. ¿Cómo se dice aunque en inglés? Se dice así: even though. Even though. Ejemplo: esto es imposible aunque muchos tratan de hacerlo. This is impossible, even though many try to do so. ¿Cómo se dice aún así en inglés? En inglés se dice así: even though. Even though. Ejemplo: pero aún así la comida debe estar lista al mediodía. But even though, the food must be ready at noon. ¿Cómo se dice a pesar de en inglés? En inglés se dice así: despite of. Despite of. Ejemplo: a pesar del fuerte calor, las personas asistieron al evento. Many people attended the event, despite of extreme heat. ¿Cómo se dice en inglés hasta ahora todo bien? Se dice de esta manera: so far, so good. So far, so good. Ejemplo: fue muy difícil al principio, pero hasta ahora muy bien. It was hard at the beginning, but so far, so good. ¿Cómo se dice hasta ahora en inglés? En inglés se dice así: so far. So far. Ejemplo: ¿cuáles han sido hasta ahora los mejores y peores momentos? What have been the best and worst moments so far? ¿Cómo se dice en vez de en inglés? Decimos de esta manera: instead of. Instead of. Ejemplo: podemos arreglarlo en vez de tirarlo. We can fix it instead of throwing it away. ¿Cómo se dice por ahora en inglés? En inglés se dice de esta manera: for now. For now. Ejemplo:
Solo cierra tus ojos y olvídate de eso por ahora. Just close your eyes and forget about that for now. ¿Cómo decimos en inglés por un momento? Decimos de esta manera: for a while. For a while. Muy bien, te puedes quedar con nosotros por un momento. Alright, you can stay with us for a while. ¿Cómo se dice sin embargo en inglés? En inglés se dice de esta manera: however. However. Ejemplo, esta técnica es sin embargo costosa, pues tiene resultados superiores. This technique is however expensive as it has superior results. ¿Cómo se dice de vez en cuando en inglés? En inglés se dice de esta manera: now and then. Now and then. Ejemplo, visitamos a nuestra abuela de vez en cuando. We visit our grandma now and then. ¿Cómo decimos por lo tanto en inglés? Decimos de dos maneras: therefore or hence. Ejemplo, y por lo tanto nosotros vamos a regresar a casa. And therefore we are going back home. ¿Cómo se dice para o con el propósito de? Decimos así: in order to. In order to. Ejemplo, nos pondremos en contacto con usted para completar el pago. We will contact you in order to complete the payment. ¿Cómo se dice de hecho en inglés? En inglés se dice de esta manera: actually. Actually. Ejemplo, de hecho yo no estaba allí cuando eso pasó. Actually, I was not there when that happened. ¿Cómo se dice por el momento en inglés? Decimos de esta manera: at the moment. At the moment. Ejemplo, no tengo nada que hacer por el momento. I have nothing to do at the moment. ¿Cómo se dice por mucho tiempo en inglés? Se dice así: for a long time. For a long time. Ejemplo, él parece haber estado enfermo por mucho tiempo. He seems to have been ill for a long time. ¿Cómo se dice en inglés además? En inglés hay dos formas de decir además. Número 1, in addition. Número 2, besides that. Ejemplo, además él me dijo que hoy me iba a pagar. In addition, he told me that today he was gonna pay me. ¿Cómo se dice hoy en día en inglés? Lo decimos de esta manera: nowadays. Nowadays. Ejemplo, hoy en día es difícil encontrar un trabajo. Nowadays, jobs are hard to come by. ¿Cómo decimos por un lado en inglés? Lo decimos de esta manera: on the one hand. On the one hand. Ejemplo, por un lado estás equivocado, pero por el otro no puedo culparte por eso. On the one hand, you're wrong, but on the other hand, I can't blame you for that. ¿Cómo decimos por otro lado en inglés? Lo decimos de esta manera: on the other hand. On the other hand. Ejemplo, tenemos mucha lluvia en verano, pero por otro lado, poca lluvia en invierno. We have much rain in summer, but on the other hand, we have a little rain in winter. ¿Cómo se dice en inglés después de todo o a fin de cuentas? Se dice así: after all. After all. Ejemplo, después de todo, el dolor se fue. After all that, the pain went away. Para decir después de eso, en inglés lo decimos de esta manera: after that. After that.
Ejemplo, después de eso me voy, pero entonces me doy cuenta de que olvidé mi mochila. After that I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house. ¿Y cómo se dice por cierto en inglés? En inglés decimos by the way. By the way. Ejemplo, por cierto, ¿estás libre esta tarde? By the way, are you free this afternoon? ¿Cómo se dice en inglés con tal de que? Lo decimos de esta manera. As long as. As long as. Ejemplo, mientras tú estés aquí, me quedo. As long as you are here, I'll stay. ¿Cómo decimos en inglés ojalá o si tan solo? Lo decimos de esta manera. If only. If only. Ejemplo, ojalá hubiera seguido tu consejo. If only I had taken your advice. ¿Cómo decimos en inglés creo que? Decimos de esta manera. I guess that. I guess that. Ejemplo, creo que habría sido mejor quedarnos allí. I guess that it would have been better to stay there. ¿Cómo decimos en inglés en caso de? Se dice así. In case of. In case of. In case of. Ejemplo, en caso de una emergencia tienes que llamar al 911. In case of an emergency, you must call the 911. ¿Y cómo se dice de casualidad en inglés? Bien, se dice de esta manera. By any chance. Bien, repitámoslo una vez más. By any chance. Ejemplo, ¿de casualidad tienes un lapicero que me prestes? By any chance, do you have a pen you can lend me? Bien, veamos cómo se dice mientras tanto en inglés. Hay dos maneras de decir mientras tanto. Número 1, in the meantime. Segundo, meanwhile. Las dos significan lo mismo. Ejemplo, puedo hacer esto, entre tanto tú puedes ir a comprar al mercado. I can do this, you can go to buy at the market in the meantime. ¿Cómo se dice pero sin embargo en inglés? En inglés se dice así. But nevertheless. But nevertheless. Ejemplo, el equipo de fútbol ganó el partido, pero sin embargo tienen que trabajar más duro. The soccer team won the match, but nevertheless they have to work harder. Bueno, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Así que si te gustó el video, no olvides darle like y también suscribirte. Gracias.